Hola, ¿qué tal? Buenos días, David Ricardo de Escolarium Academia Plan y Calidad Productiva Global. Te doy la bienvenida, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Fíjate que en este video vamos a revisar un tema que con mucha recurrencia nos hemos topado en las consultorías que hacemos y se refiere al uso del símbolo línea central o línea de centros. De hecho, esto es un símbolo que de alguna u otra manera ha quedado un poco obsoleto. Aquí tenemos nosotros precisamente un dibujo de una pieza con el cual vamos a entender que este concepto de línea central o línea de simetría o línea de centros, dado por este símbolo, está definiendo, como su nombre lo dice, un plano de simetría en la pieza. Digamos que en la dirección horizontal hacia la derecha, la pieza es completamente simétrica con respecto a la parte izquierda, tanto en el contorno como en la configuración de los pernos para la pieza 1, y lo mismo sucede para la pieza 2, tanto para el contorno interno, que es donde se ensamblaría la pieza, y los agujeros correspondientes, que también tienen una simetría respecto a esta misma línea. Entonces, nosotros vamos a entender ahora las condiciones o requerimientos funcionales de este ensamble. La pieza 1 debe de ensamblar aquí adentro en la pieza 2 a presión usando una ligera fuerza, digamos ensamblándola con ligeros golpes con un martillo de goma o una pequeña prensa con una ligera carga. Esto va a ser a través de los pines, es decir, los pines son los que realmente deben de causar la interferencia para que la pieza quede ensamblada. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta pieza 1 podría ser un logo. Quizás esta parte de la pieza 2 podría ser el centro del volante de un automóvil, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces la idea es que pues ensamble a presión y una vez que queda ahí ensamblado, pues ya no la pieza no se vaya a caer, ¿no? Entonces el perímetro exterior de la pieza 1, o sea, todo este contorno exterior de la pieza 1, va a tener que encajar en la cavidad de la pieza 2, es decir, en este otro perímetro, que es el contorno interno que tiene la pieza 2. Y esto debe hacerse con una holgura máxima de 0.4 milímetros, la cual se distribuye toda ella uniformemente. Quiere decir que por cada lado, cuando la pieza entre, debe de haber entre 0, o sea, quedar a ras, digámoslo así, o una pequeña holgura distribuida en todo el perímetro de 4 milímetros, perdón, de 0.4 milímetros arriba, 0.4 milímetros abajo, 0.4 milímetros por el lado derecho o 0.4 milímetros por el lado izquierdo. Como va a haber holgura entre el perímetro de la pieza 1 y el perímetro interno de la pieza 2, entendemos entonces que el ensamble se sostiene dado la interferencia que vamos a lograr precisamente entre los pines y los agujeros. Entonces el punto 3 es el siguiente, se va a considerar un ajuste H7M7. Voy a dejar por aquí un pequeño video en la parte superior donde nos va a explicar este tema de tolerancias y ajustes ISO para que lo podamos checar si no sabes a qué me refiero con esta parte de H7M7. Entonces esto nos va a ocasionar una interferencia máxima, es decir, entre pernos y agujeros, una interferencia máxima de 21 micras. Negativo significa precisamente esto, interferencia, o inclusive una pequeña holgura en el caso extremo opuesto de 9 micras. Claro, el margen está más cargado hacia la interferencia que hacia la holgura, entonces es muy probable que las piezas en su gran mayoría pues queden con interferencia. Esto es muy importante, asegurar este requerimiento funcional. Por supuesto que el requerimiento funcional también del concepto de lo que se refiere el perímetro respecto al ensamble en la otra pieza también es importante, pero repito, el ajuste o interferencia que se va a dar entre pernos y agujeros es lo que nos va a permitir a nosotros que se sostenga la pieza. Entonces vamos a revisar primero todas estas dimensiones que tenemos dadas aquí. Obviamente este dibujo tampoco tiene tolerancias geométricas. Estamos partiendo del supuesto que es un dibujo viejo donde esta línea de centros, que ya es práctica antigua, acompañaba usualmente a dibujos que tampoco tenían tolerancias geométricas como se muestra aquí. El problema que vamos a encontrar precisamente es que el no usar tolerancias geométricas y no definir con claridad esta línea de centros se deriva de los agujeros, de los centros de los agujeros, o se deriva del perímetro de la pieza, no queda claramente definido con esta acotación. Entonces vamos a explicar qué es lo que sucede primero, así como está el dibujo, y cerraríamos la explicación diciendo cómo sería el equivalente de este dibujo con tolerancias geométricas para realmente asegurar estos requerimientos funcionales.
Así entonces, revisamos primero las tolerancias de tamaño y las tolerancias de localización de los ejes. El ajuste que decíamos, H7M7, decíamos se requiere una interferencia máxima de 21 micras y una holgura máxima de 9 micras. Así entonces, para los pernos vamos a revisar que las tolerancias que están dadas aquí, tolerancias de tamaño de los dos pernos, nos permita asegurar, junto con la tolerancia de tamaño de los dos agujeros, nos permite asegurar que se logran estos requerimientos de interferencia y holgura. Así entonces vamos a calcular la frontera máxima para los pernos, es decir, para la pieza 1, se va a dar cuando los pernos estén en su condición de máximo material, o sea, cuando midan de diámetro 8.011, según las tolerancias que tenemos indicadas, y el eje se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, por decirlo de alguna manera, lo que su tolerancia de localización le permite. Dado que entre ambos centros tenemos una tolerancia de más o menos 0.01, quiere decir que este centro se podría desplazar a la izquierda 0.005 y este otro hacia la derecha 0.005, lo que nos daría un máximo de 0.01, o al revés, este se podría desplazar hacia la derecha 0.005, este hacia la izquierda 0.005 y nos daría un mínimo de 0.01 entre centros con una distancia de 22. Entonces, si este se puede desplazar hacia la derecha 0.005 o hacia la izquierda 0.005, supongamos entonces que al desplazarse el eje a la izquierda 0.005, este punto llega a tocar este límite o frontera imaginaria. ¿Qué pasa cuando el eje se desplazara hacia la derecha 0.005, entonces esta superficie del perno llegaría a desplazarse hasta esta superficie o límite imaginario. Vamos a llamarle frontera máxima. Entonces esta frontera máxima se genera, repito, cuando el perno mide 8.011 y se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda lo máximo que su tolerancia de localización le va a permitir. Entonces 8.011 más 2 veces 0.005, o sea, más 0.01, nos va a dar una frontera máxima para los pernos de 8.021. La frontera mínima de los pernos se va a dar cuando los pernos no se mueven ni a la derecha ni a la izquierda, ni para un lado, ni para arriba, ni para abajo, y además están fabricados en su diámetro más pequeño, 8.006. Entonces ese caso sería la frontera mínima del perno, 8.006. En este sentido, tenemos ya calculada la frontera máxima y la frontera mínima para la pieza macho, para los pernos. Hagamos lo mismo para la pieza hembra. Vamos a calcular para los agujeros la frontera máxima y la frontera mínima. Entonces, la frontera máxima del agujero es cuando el agujero está en su tamaño más grande, 8.015, y por supuesto no se desplaza para ningún lado. Entonces, esto implica que al interior del agujero, pues la frontera es de 8.015, será la frontera máxima. La frontera mínima del agujero se da nuevamente cuando el eje del agujero se desplaza hacia la derecha 0.005 o hacia la izquierda 0.005, de tal manera que al desplazarse el eje a la derecha 0.005, esta superficie se desplaza 0.05 y llega hasta este límite imaginario. Si el eje se desplazara hacia la izquierda 0.005, esta superficie del agujero se desplazaría hasta este punto, llegando así a este límite o frontera mínima imaginaria. Entonces, ¿de qué tamaño es esta frontera mínima imaginaria? Sería el agujero más pequeño, 8.010 menos 2 veces 0.005. Entonces, 8.010 menos 0.010, que es 2 veces 0.005, nos da una frontera mínima de 8. Si ya tenemos la frontera máxima del perno, la frontera mínima del perno, la frontera máxima del agujero y la frontera mínima del agujero, vamos a comprobar que estas fronteras nos van a dar precisamente este ajuste. Entonces, la máxima interferencia entre perno y agujero se va a dar cuando el perno está en su frontera máxima y el agujero está en su frontera mínima. Máxima interferencia. Entonces tomamos el perno en su frontera máxima 8.021, tomamos el agujero en su frontera mínima que sería 8. Siempre este cálculo, aquí hago un paréntesis, se hace de la siguiente manera: al tamaño del agujero se le resta el tamaño del perno. Por eso ponemos primero el tamaño del agujero en esta ecuación, que sería la frontera mínima del agujero 8, y le vamos a restar el tamaño del perno en su frontera máxima, que es 8.021. El resultado nos da negativo. Vuelvo a insistir, es importante que hagamos siempre en la resta primero el tamaño del agujero y luego el tamaño del perno.
De tal manera que si el resultado es negativo va a indicar una interferencia. Vamos a calcular ahora la holgura máxima. Para esto tenemos que tomar al perno en su frontera mínima y al agujero en su frontera máxima. Tomamos primero el tamaño del agujero en su frontera máxima, que lo tenemos como 8.015, y le restamos el tamaño del perno en su frontera mínima, que sería 8.006. Entonces la resta nos da una holgura positiva, porque es un juego, es holgura, de 9 micras. Entonces tenemos una interferencia de 21 micras, una holgura de 9 micras, y entonces quiere decir que estas dimensiones dadas tanto para el agujero, para el perno y estas tolerancias de localización, pues de alguna manera podrían estar correspondiendo al ajuste requerido. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta que aquí hay un pequeño y grave problema. El problema es el siguiente. Así como está el dibujo sin tolerancias geométricas, estamos suponiendo que en este cálculo el eje tanto del perno como del agujero se desplaza en una dirección o en la otra. Sin embargo, el eje puede desplazarse simultáneamente, lo que le permite la tolerancia en X, que es 0.005, pero también se puede desplazar simultáneamente, lo que le permite la tolerancia en Y, que también es 0.005. Entonces el centro, en lugar de estar en este lugar, podría estar localizado en una zona, digamos, como donde tengo marcado el láser, que sería este punto. Entonces la distancia radial que recorrió el centro del perno ya no fue 0.005, sino fue realmente 0.007, haciendo entonces que esta superficie del perno se desplace hacia este límite 0.007. También puede suceder que se mueva al revés, es decir, que se desplace 0.005 en positivo en X y luego 0.005 en positivo en Y, haciendo entonces un desplazamiento radial del eje del perno de 0.007. Por lo tanto, esta superficie podría llegarse a desplazar en dirección contraria, una distancia de 0.007. Esto nos va a permitir generar una frontera máxima nuevamente, pero que es más grande que la que teníamos anteriormente. Es decir, si yo tengo un perno que mide de diámetro 8.011 y se desplaza radialmente hacia un lado o hacia el lado opuesto 0.007, entonces totalmente se está desplazando 0.014 para generarme una frontera de 8.025. Sin embargo, la frontera que deberíamos de haber tenido era de 8.021. Entonces esta frontera del perno de 8.021 realmente no se está logrando o no se está asegurando. Estamos exagerando, estamos rebasando más allá de la frontera necesaria. Por lo tanto, estamos saliéndonos del requerimiento funcional. ¿Qué va a suceder con la otra pieza, la pieza 2? Bueno, los agujeros les va a pasar algo similar. Los agujeros también se van a poder desplazar tanto en X como en Y. Por lo tanto, este punto se va a poder mover 0.005 en X, 0.05 en Y, y entonces va a permitir un desplazamiento radial del eje en esta dirección con una distancia de 0.007, haciendo entonces que este punto de la superficie se mueva hasta esta frontera, una distancia de 0.007. También podría desplazarse en dirección contraria, 0.005 a la derecha, 0.005 hacia abajo, haciendo un desplazamiento radial de 0.007. Por lo tanto, este punto del agujero también podría llegar a desplazarse hasta esta frontera, una distancia de 0.007. Esto va a ser una frontera mínima del agujero igual a 8.010 menos 0.014. 0.014 es 2 veces la distancia radial de 0.007. Esto genera una frontera interna de 7.996. Sin embargo, repito, esta frontera interna para el agujero debió haber sido de 8 milímetros. Aquí la tenemos, la frontera mínima del agujero debió haber sido de 8 milímetros, pero no lo es. En realidad es una frontera de 7.996, es decir, se está desplazando más allá del requerimiento funcional. Entonces, si el perno se desplaza más allá de su requerimiento funcional y el agujero también se desplaza más allá del requerimiento funcional,
Entonces la interferencia máxima que va a resultar sería el agujero en su frontera mínima 7.996 menos el perno en su frontera máxima, que sería 8.025, lo tenemos aquí, ¿verdad? Esto nos va a dar a nosotros una interferencia de 0.029, cuando la interferencia funcional máxima aceptable habría sido de 0.021. Es decir, esta interferencia es un 38% mayor que la interferencia máxima permitida según el diseño. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues simple y sencillamente habría casos en donde las piezas va a ser necesario aplicarles mucha más fuerza para poderlas ensamblar, y dependiendo del tipo de material que estemos utilizando podríamos inclusive provocar posibles daños o defectos en el proceso de ensamble. Esto sería generado porque no estamos respetando el requerimiento funcional. La alternativa sería modificar el diseño para utilizar tolerancias geométricas. Ojo, solamente vamos a utilizar las tolerancias geométricas en aquellos elementos de la pieza que requieren asegurar ese requerimiento funcional. Entonces vamos a aplicar tolerancia de posición para controlar los ejes tanto de los pernos como de los agujeros con una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0.01. Y vamos a controlar el perímetro de las piezas en todo alrededor con tolerancias de perfil de superficie. Hay un video que también tengo que les voy a compartir, les dejo también aquí arriba el enlace para explicar el significado de este modificador U, que es algo que también pues es relativamente nuevo en las normas de tolerancias geométricas, en las normas de ASME Y145. Y bueno, vamos a explicar en ese video cómo funciona, pero aquí rápidamente nada más déjenme decir lo siguiente. Estamos aplicando en todo el perímetro una tolerancia de perfil de superficie de 0.2, desigualmente distribuido, es lo que significa la U, es unequal, ¿okay? Y vamos a dejar a partir de la superficie teórica perfecta dada por estas dos dimensiones básicas, vamos a dejar hacia afuera nada. Es decir, que toda esta tolerancia está distribuida totalmente de manera unilateral hacia el interior. Ojo, la U no significa unilateral, significa unequal, desigual. Eso repito lo claro en el video que les comparto, que mencioné hace un momento. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, la pieza macho, la pieza 1 en el exterior, por decirlo así, mide 37 de largo, pero tengo aquí menos 0.2 y menos 0.2, o sea que a 37 en realidad le vamos a quitar 0.4. Esto sería el equivalente a lo que teníamos dibujado en el dibujo anterior. ¿Okay? Entonces realmente eso es lo que estaríamos haciendo. A 37 le estamos quitando 0.2 por el lado derecho y 0.2 por el lado izquierdo, totalmente hacia adentro, no queremos nada hacia afuera. Por supuesto, en lo vertical sucede lo mismo. 22 le quitamos 0.2 y 0.2, entonces a 22 le estamos quitando en realidad 0.4, como decíamos en el dibujo original. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la pieza hembra, con la pieza 2? El perímetro, en todo el perímetro de la cavidad también aplicamos lo mismo. Entonces, el concepto es que toda la tolerancia está ahogada en el interior del material. Entonces, internamente tenemos una dimensión de 37 a lo largo, pero vamos a agregarle hacia la derecha 0.2 y hacia la izquierda 0.2. Entonces tendríamos 37 máximo hasta 0.4, que también es lo que teníamos aquí en el dibujo original. Y en vertical, pues en vertical hacemos prácticamente lo mismo. Tenemos 22, 0.2 hacia el interior del material, 0.2 hacia el interior del material. Entonces tendríamos máximo 22.4, que corresponde también al diseño original. Y por supuesto tendríamos hacia adentro pues lo que dice la dimensión básica, 37 y 22 hacia adentro. Ok, entonces vamos a revisar en cuanto a lo que se refiere a estos diseños. Primero vamos a revisar el ajuste que tendremos entre pernos y agujeros para asegurar que tenemos el mismo ajuste H7M7 que habíamos mencionado originalmente, para lo cual decimos lo siguiente. Para el perno tenemos una frontera máxima que se va a dar cuando el perno mide 8.011
vuelvo a repetir, se desplaza a la izquierda 0.005 o hacia la izquierda o hacia la derecha 0.005, haciendo que este punto se desplace 0.05 ya sea a la izquierda o se desplace este otro punto 0.005 a la derecha, generándome una frontera máxima de 8.011 más 0.01. De esta manera, entonces, la frontera máxima que se genera para el perno es de 8.021. Repito, 8.011 más 0.01, 8.021. Sería la frontera máxima para el perno. La frontera mínima para el perno es cuando el perno está perfectamente centrado, digamos, en su posición verdadera, y tiene un diámetro pequeño de 8.006. Entonces esto sería su frontera mínima para el perno. ¿Qué pasa con el agujero? Vámonos a la pieza 2, a la pieza de abajo, y decimos, ok, la frontera máxima del agujero es cuando el agujero está perfectamente centrado y está en su diámetro mayor, que sería 8.015. Entonces sería la frontera máxima del agujero. La frontera mínima del agujero sería cuando el agujero tiene un diámetro pequeño, 8.010, y se mueve ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo o en diagonal, pero como el movimiento en diagonal es dentro de una zona circular, pues entonces se mueve radialmente 0.005 en cualquier dirección. Así entonces generas una frontera mínima para el agujero de 8.010 menos 0.010 de 8. Vamos a calcular entonces la máxima interferencia. La máxima interferencia, recuerden, agarramos el agujero más pequeño en su frontera mínima y lo enfrentamos con el perno en su diámetro mayor o en su frontera más grande. Entonces, agujero en su frontera mínima sería 8, le restamos el perno en su frontera máxima, 8.021, y nos da una interferencia de 0.021. Vámonos con la holgura máxima. Agarramos otra vez primero el agujero, ahora en su frontera máxima, que sería 8.015, y le vamos a restar el tamaño del perno en su frontera mínima. Queremos holgura máxima. Entonces le restamos el tamaño del perno en frontera mínima, que es 8.006. Entonces 8.015 menos 8.006 me da una holgura de 9 micras. Entonces de esta manera pues estamos garantizando que el ajuste H7M7 se logra con estas tolerancias geométricas que estamos colocando. Aquí hay algo muy importante. Estamos diciendo, aquí viene, fíjense que hemos quitado la indicación de CL o línea de centros, la hemos quitado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo siguiente, entre centros vamos a posicionar los ejes de ambos agujeros, de ambos pernos o de ambos agujeros, dependiendo de qué pieza estemos hablando, ¿no? Y por supuesto, estos centros se convierten en datum, son el datum B, tanto para la pieza 1 como para la pieza 2. Estos centros son el datum B. Ahora, cuando estamos hablando del perímetro, ya sea el perímetro interno de la pieza 2 o del perímetro externo de la pieza 1, tenemos como datum precisamente de localización de todo este contorno al datum B. ¿Quién es el datum B? Dijimos que el datum B son los centros de los dos agujeros. Por lo tanto, el datum B es la línea media que une a estos dos centros. Entonces, respecto a esta línea central, hay una distribución o localización simétrica del perímetro de esta pieza respecto a esta línea central. ¿Y qué pasa en dirección Y? Bueno, pues esta línea central también genera este plano, que también hace una simetría en dirección Y. Por lo tanto, esta superficie y esta otra están en relación a este plano de simetría. Entonces, contra este plano de simetría bajamos 11 y allí voy a distribuir 22 milímetros completamente para localizar el perímetro de la pieza respecto a este plano de simetría. Y en cuanto al sentido horizontal, tenemos este otro plano de simetría generado por los centros de ambos agujeros, que es el datum B, y con él entonces estamos distribuyendo este de 37, haciendo una distribución de 18,5 del plano de simetría hacia este borde y 18,5 de este plano de simetría a este otro borde, para dar un total de 37. Y aquí pues bueno, vamos a aplicar las tolerancias de perfil de superficie. Ahora vamos a revisar que estas dos tolerancias de perfil de superficie, tanto para la pieza 1 como para la pieza 2, nos aseguren precisamente la holgura
que necesitamos cuando ambas piezas se ensamblen. Vamos a ver aquí. Entonces, el elemento pieza 1, tenemos aquí un control de perfil de superficie de 0.2, habíamos dicho totalmente hacia el interior. Entonces, el tamaño más grande que se puede generar va a ser de 37. ¿Por qué? Porque la tolerancia está totalmente distribuida hacia el interior. Pero el tamaño más pequeño va a ser de 37 menos 0.4, o sea, 0.2 por cada lado. Entonces nos va a dar de 36.6. Eso es para la pieza 1. ¿Qué pasa para la pieza 2? Bueno, el espacio interno más grande que vamos a generar va a ser de 37 más 0.2 más 0.2, 37.4. El espacio más pequeño que se genera en la pieza 2 sería de 37 y ya hacia el interior ya no hay nada porque toda la tolerancia está de la superficie teórica perfecta hacia adentro del material y del lado izquierdo igual. Entonces el espacio más pequeño sería 37. Calculamos entonces mínima holgura, máxima holgura. La mínima holgura se da cuando la pieza 1 esté en su tamaño más grande, es decir, el tamaño más grande de la pieza 1 sería 37 y cuando el tamaño de la pieza 2 esté en su tamaño más pequeño, porque es una cavidad, esto nos va a dar la misma holgura. Entonces la pieza 2 en su tamaño más pequeño es 37. Hay que recordar, siempre se resta el tamaño del agujero o de la cavidad o el elemento hembra, le vamos a restar el tamaño del elemento macho, siempre. Entonces el elemento hembra tiene un tamaño mínimo de 37, el elemento macho tiene un tamaño máximo de 37. Esto nos va a dar un 0. ¿Por qué dividimos entre 2? Bueno, porque lo que resulte de holgura, como está perfectamente distribuido simétricamente respecto a este plano, pues la holgura, la mitad va a ser por un lado derecho y la otra mitad va a ser por el lado izquierdo. Igual hacia arriba, la mitad va a ser por arriba y la mitad va a ser por abajo. Ahora vamos a calcular la holgura máxima. Para esto vamos a tomar el tamaño de la cavidad en su espacio más grande o en su dimensión mayor y le vamos a restar el tamaño de la pieza macho en su dimensión menor. Entonces la dimensión mayor de la pieza 2 sería en este caso 37.4. La dimensión menor de la pieza 1 sería 36.6. Entonces la máxima holgura sería 37.4 menos 36.6. Repito, siempre es el tamaño de la pieza hembra, le vamos a restar el tamaño de la pieza macho. Entonces la pieza hembra en su tamaño más grande menos el tamaño de la pieza macho en su tamaño más pequeño, dividido entre 2, recuerden por qué, tenemos la mitad de esa holgura distribuido por la derecha y la otra mitad por la izquierda. Entonces nos da una holgura máxima uniformemente distribuida precisamente de 0.4, que es el requerimiento funcional que teníamos definido para el perímetro exterior de la pieza. Entonces de esta manera pues nos queda muy claro que definitivamente las tolerancias geométricas nos van a definir con claridad cuál es la línea de centros. Entonces en este caso esta línea de centros o línea media derivada es derivada de la línea de centros entre ambos ejes, los cuales están posicionados y configurados como datum. De esta manera, entonces, si yo quiero evaluar la pieza, tengo que montarla sobre estos dos centros y con ello yo ya tendré la manera de poder definir si la distancia entre ellos es correcta conforme a esta tolerancia, por decirlo así, respecto a la línea media derivada hacia un lado, 18.5, y de ahí le vamos a tener que restar 0.2 por el lado derecho y 18.5 hacia la izquierda, 0.2 hacia adentro por el lado izquierdo. De esta manera esos serían los tamaños mínimos y máximos que yo estaría controlando. Para hacer esto normalmente con tolerancias de perfil lo que se utiliza siempre son el concepto de plantillas. Entonces se montaría la pieza para poder centrar sobre estos centros y la plantilla tendría el tamaño del contorno más grande, es decir 37 y 22. Entonces la pieza obviamente entraría ahí y tendríamos que tratar de meter una laina en cualquier punto del perímetro, una laina de 0.2 en cualquier lado del perímetro, pero la laina no debería de entrar.
Aquí sería algo parecido, nada más que aquí la plantilla pues sería un macho, sería el equivalente a esta pieza. Yo monto esta pieza con este macho ahí adentro. Hacemos que también entren pernos cónicos aquí para estos agujeros. Y por supuesto, entonces yo trataría de meterle una laina por todo el perímetro de 0.2 y no debería de entrar. Entonces de esta manera es una manera más práctica, más rápida, más fácil poder evaluar la pieza en lugar de medirla, aunque también se puede medir con una máquina de coordenadas. Bueno, pues en realidad este es el concepto. Espero que esta idea nos haya sido de utilidad para poder entender por qué la línea de centros ya no se utiliza como tal, sino que ahora se utiliza tolerancias geométricas para definir que esa línea de centros realmente es un plano de simetría derivado de una característica datum, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces nos queda ahora sí muy claro que no es la línea de centros derivada del perímetro, sino al revés. El perímetro se controla respecto a la línea de centros, la cual es derivada entre los ejes de los agujeros. Bueno, me despido, David Ricardo de Calidad Productividad Global. No te olvides darle un like si te gustó este video. También te recomiendo que revises los 2 videos que te comenté en la definición de este ejemplo que te estuve mostrando. Y claro, comparte también este video con la gente que tú creas, compañeros tuyos de tu trabajo, que tú creas que les pueda ser de utilidad. Y bueno, te estuve también poniendo aquí abajo algunos vínculos. Tengo la página de Calidad Productiva Global, tenemos también la página de la Academia Escolarium, Academia Online, donde también estamos ofreciendo un programa de formación e interpretación del diseño mecánico. Son 5 cursos en los cuales pues tú te puedes inscribir. Están en una academia, es decir, tú te vas a inscribir en la academia y los vas a tomar en el horario libre que tú quieras, que más te resulte cómodo para ti. Los cursos los vas a tener indefinidamente y cuando tú termines cada uno de los cursos se te otorga un diploma por cada uno de ellos. En México este diploma tiene validez ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, nada más sería lo único que te quería comentar. Dale like, compártelo. Y si no te has suscrito al canal, pues también te invito a que te suscribas. Me despido de ti, muchas gracias, hasta luego.